Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Zona Rojiblanca, el programa que dedica a esta casa PTV Granada a hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco. Ha sido un fin de semana bastante complicado desde el viernes que el Granada perdiese ante el Deportivo Alavés. En clave de filial y Granada femenino tampoco ha ido bien, nuevas derrotas de los dos equipos que lo dejan en situaciones bastante complicadas. Y la noticia que a nadie se le escapa ya a esta hora de la noche de este lunes es la destitución de Paco López al frente del conjunto nazarí y también el anuncio del nuevo entrenador de Alexander Medina, que viene a sustituir a Paco López e intentar salvar al equipo. Tenemos un programa muy interesante con mucho análisis, con mucho debate, y por ello voy a presentar ya al equipo que tenemos esta noche. José Ángel Martos, compañero de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Gracias por invitarme. Estuve en el primer programa y además con el que me acompaña hoy aquí a mi izquierda. Y es verdad que hay mucho de lo que hablar del partido del viernes y sobre todo del fin de semana y de las últimas horas con el cese, la institución de Paco y la llegada del cacique Medina. El que hablaban a José Ángel Martos, a usted, es José Ignacio Cejudo, tocayo también de José Ángel, que también estuvo en el primer programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros, gracias por la invitación y bueno, como dice José, feliz de estar de vuelta, que no veníamos desde el primer programa, parece que cerramos un ciclo, ¿no? Además con la coincidencia de esa destitución de Paco López y que ahora analizaremos. Que me gusta, las duplas que funcionan siempre las suelo volver a poner. Sí, somos el dúo La Victoria, y W con Yandel. El tercero en discordia en el día de hoy, Luis Mora, que como vino en dupla con Fran Viñuela, pero me gustó más Luis Mora, por eso nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que arranques así, más que nada por honor a la verdad. Así que muchísimas gracias, Miguel, es un placer estar aquí. Bueno, pues si os parece, vamos a meterle mano ya a analizar lo que fue la derrota del Granada en Mendizorroza por 3-1, en un partido en el que los de Paco López, ya no se puede decir tal que así realmente, pero sí en ese momento cayeron derrotados ante un Deportivo Alavés liderado paradójicamente por Samu Morodión. Esta es la primera jugada de peligro real que hay sobre el área de la portería de Andrés Ferreira. La transición rápida es la primera vez que va el Granada a la presión. Guridi, Javi López y Samu, con ayuda de Raúl Torrente, que convertía el primer gol del partido. Un Samu que sí que celebró bastante efusivamente ese primer gol. La segunda, que veremos más adelante, no lo celebró el ex delantero del Granada Club de Fútbol. Y este es el segundo gol. Rebach dentro del área solo, nadie le encima, y al palo largo consigue anotar el segundo gol en el minuto 38 del partido. El Granada, que se quedaba prácticamente cao ya en la segunda parte, el centro de Rioja y Samu, en un error grosero de Raúl Torrente, remata solo, y este sí que no lo celebra, el bueno de Samu Morodión, que hizo también, la verdad, un gran partido y que, si no me equivoco, fue elegido el MVP. Ese remate que Andrés Ferreira pues repele, pero no puede evitar que la pelota entre. Y este es el penalti sobre Famares de Diu, que lo señaló Alberola Rojas, y Mirto Uzuni, que no fallaba desde los 11 metros y que hacía el gol del honor en el minuto 86 de partido. Una derrota que, como hemos dicho al principio del programa, le ha costado el puesto a Paco López, que ya no es entrenador del Granada Club de Fútbol. Y antes de meternos en faena con eso, si os parece, compañero, vamos a hablar un poquito de lo que fue ese partido, Luis. Un partido en el que el Granada, pues la verdad que volvió a mostrarse muy débil en defensa, y eso en primera división se paga muy caro. Sí, no, el partido fue horrible, fue de lo peorcito y le hemos visto malo al Granada esta temporada, de lo peorcito que le hemos seguramente visto al Granada de Paco López, además cometiendo errores que estaban al alcance de cualquiera poder analizarlos previamente. Por ejemplo, el hecho de saber que te iban a dejar jugar y salirte con velocidad por banda y luego, evidentemente, con una referencia muy clara en punta de lanza. Lo disfrutamos aquí muy poquito y ahora en Vitoria, y seguramente dentro de muy poco en el Atlético de Madrid, en la selección española, como es Samu. Fue un partido horrible. Yo creo que el Granada no es tan malo como lo que se vivió en Mendizorroza, pero evidentemente fue la puntilla de algo que ya más o menos se podía ir barruntando, y es que era un examen final para Paco, no para el equipo. No lo supo plantear bien y la consecuencia es el posterior despido de ayer domingo. José, ¿cómo viste tú ese partido?
Pues coincido con Luis, creo que fue un partido nefasto del equipo y sinceramente creo que viene de un mal planteamiento inicial, hay que decirlo así. Creo que además de tú mismo, Miguel, en redes sociales lo representaste muy bien. El primer gol del Alavés es calcado al que hace la jornada anterior al Barcelona, y no puede ser que un parón mediante te repitan el mismo gol a los 10 minutos, algo ha fallado ahí. Creo que Paco López se equivocó en su planteamiento, se equivocó en la elección de sus hombres y además lo más sorprendente para mí fue que su propio compañero de profesión, Luis García Plaza, que además fue ex compañero como jugador, pareció que quiso hacer sangre, ¿no? Porque lo dijo, ¿no? Era muy claro que si la banda derecha la defendían entre Uzuni y Melendo, no había nadie que protegiese ahí a Wilson Manafá, que ya de por sí es un lateral que necesita ayuda. Entonces ayer a la vez se cebó muy rápido y a los 10 minutos el partido estaba contado. Ya hemos visto los problemas que tiene este equipo para rehacerse de esos golpes tan tempranos. Luego lo dijo Paco, que cada vez le cuesta más y ya la capacidad de reacción fue nula. Y como tú dices, la vulnerabilidad fue a más hasta el castigo y ese gol final de Uzuni, que realmente fue anecdótico porque el Granada no hizo méritos para recortar distancia en el marcador. José Ángel, ¿crees que fue un día de la marmota para la defensa del Granada? Pues un día más en la oficina. El Granada tiene un serio problema y es que siempre se ve por detrás en el marcador y eso psicológicamente es muy difícil. De hecho, tan solo en 2 partidos ha ido por delante. Uno fue el día del Mallorca, que acaba ganando, y el otro el día del Barça, que te acaban empatando al final, y es el Barça, y tiene opción incluso de llevarte los 3 puntos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Lo que pasa es que lo único que yo le achaco a Paco López es el haber querido morir con su idea y el no haber cambiado. A mí me chirría cuando yo veo a Melendo, por ejemplo, el otro día en Vitoria, cuando veo a Melendo el otro día en Mestalla, cuando veo a Melendo insistiendo, ¿no?, con ese centro del campo. Está teniendo graves problemas en defensa, era uno de los equipos más goleados, solamente superados a guarismos por el Almería. Tú lo que tienes que hacer es salir a no encajar, porque luego después, con la calidad que tienes arriba, en cualquier acción aislada, puedes conseguir meter gol, ¿no? Y creo que no ha reforzado el centro del campo. Un Sergio Ruiz, por ejemplo, que vimos muy bien al inicio de temporada, se cayó de un plumazo y ya tan solo ha aparecido con cuentagotas y siendo prácticamente un jugador que ha pasado desapercibido. Un Ñegos Petrovic al que tampoco hemos podido ver. El Granada sufre en el centro del campo, pese a que tiene 2 jugadores muy buenos, como son Gumbau y como es Gonzalo Villar. Creo que tenía que haber apuntalado un poquito más la zona ancha del campo para darle seguridad a una defensa que por calidad no es una defensa de primera división, porque Raúl Torrente ahí se le ve, es que realmente, vamos a ser realistas, Raúl Torrente tiene algunos buenos partidos con Robert Moreno, después se lesiona, reaparece, se vuelve a lesionar, pero no ha demostrado nada para ser central titular en primera división. Yo lo acompaño Ignasi Miquel, tú lo has dicho antes, ¿no? No le encima a nadie en el segundo gol, en el 2-0, se da también la vuelta, se gira. Todo esto le suma un lateral derecho que ni ha funcionado Ricard, ni funciona tampoco Manafá, un Carlos Neva que desde la lesión pues tampoco está siendo de los mejores, pese a que es uno de los capitanes, y un portero que no hace milagros, que no es Ruiz Silva, que no es tampoco Massimiano. Y de los 3 goles, para mí 2 son parables. El primero y el tercero, los de Samu, para mí son parables, ¿no? Entonces son errores demasiado groseros. Creo que el Granada tiene un muy buen equipo de centro del campo hacia arriba, pero un mal equipo del centro del campo hacia atrás. Y hoy, pues Paco López lo ha dicho también abiertamente. Bueno, el equipo queda penúltimo clasificado, con solo 7 puntos a esta altura de temporada. Medina tiene trabajo por delante. Muchísimo, muchísimo. Y aparte tiene trabajo por delante y tiene que sacarlo adelante ya. Bernabéu es Bernabéu, pues obviamente la lógica te dice que te volverás de vacío, pero es duro decir que el Granada seguramente esté obligado a ganarle al Athletic de Bilbao y a Sevilla en casa y no perder en Vigo, para irse al parón navideño con opciones reales o opciones más o menos plausibles de poder pelear una permanencia. Luego podemos buscar milagros y tal, pero el Granada está yéndose a una puntuación potencial en la segunda vuelta de meterte casi en Europa, porque tienes que empezar a meter, pues a lo mejor
10 victorias en el casillero aproximadamente en lo que queda de temporada, que es verdad que son 2 tercios, pero tienes que empezar a ganar ya. Y tienes que ganarle al Atleti de Bilbao, tienes que ganarle al Sevilla en casa y no puedes perder ante un rival directo como el Celta. La mejor noticia es que el Almería sigue igual o peor, que el Celta tampoco despega, con árbitro o sin árbitro, y que Cádiz, Mallorca también están en espirales negativas. Pero el problema es muy, muy serio, clasificatoriamente hablando es muy serio, y debe ser atajado ya. ¿Cómo crees que afronta la plantilla este cambio en la dirección deportiva del equipo a nivel del entrenador? Siempre es la incógnita, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar una plantilla a un cambio de entrenador? Y en este caso concreto yo pienso honestamente que la plantilla, y creo que lo ha demostrado, que el gesto de hoy arropando a Paco López en su despedida, creo que no era para la galería, creo que era un gesto sentido, que no tendrían por qué haberlo hecho, sin embargo han querido estar ahí, ¿no? Creo que la plantilla estaba con Paco López, de hecho hemos visto futbolistas muy afectados, creo que el que más, Mirto Uzuni. Brian al parecer no ha ido debido a que también estaba muy afectado por la destitución de Paco López, y ahora yo creo que al final la destitución de un entrenador es... o sea, no quiero decir que los futbolistas no sean conscientes de la situación tan delicada que atraviesa el Granada, ¿no? Pero sí que cuando se destituye a un técnico, cuando un técnico cae por ello, sí que al final la pelota pasa a estar de pleno en el tejado de los jugadores, ¿no? Ya sí que tienen que sacar adelante la situación, sea quien sea el reemplazo, ¿no? Y creo que es ahora como se ven. Creo que ahora es cuando más orgullo tienen que sacar, más coraje, ¿no? para afrontar la situación. Ojalá que, por supuesto, con buena mano de Alexander Medina, de su reemplazo, pero creo que tiene ese orgullo herido, ¿no? Tiene que salir de los jugadores para intentar sumar los puntos cuanto antes. Martos, ¿crees que llega a tiempo este cambio o lo hubieras hecho incluso antes? No te voy a preguntar si hubieras aguantado, porque te lo voy a preguntar más adelante. Es difícil saberlo. A ver, si tú mantienes a Paco durante el parón, porque yo creo que el partido del Getafe era el partido clave y era el partido que tenías que sacar, y de repente ya te veo otra vez los primeros minutos con ese 0-1, de nuevo con un fallo individual, en este caso de Wilson Manafá, y el equipo es verdad que tiene muchas oportunidades para poder llevarse los 3 puntos. Para mí, sobre todo en la primera parte, y en la segunda, quitando aquella que tuvo de Uzuni, poquito más, ¿no? Te viene el parón. Si te viene el parón y mantienes a tu entrenador, y llega Sofía en aquella foto que pudimos ver con los compañeros del Diario Ideal en aquel entrenamiento, y le da el abrazo a Paco, y habla esta semana pasada en la gala de Marca sobre que están muy contentos con Paco, y sin embargo pierdes en Vitoria, ¿verdad? Que pierdes siendo un equipo irreconocible, y ahora te cargas al entrenador. Creo que si había que hacerlo después del parón, tenía que ser ahora, porque te sirve el partido del Bernabéu como probatura, porque realmente todo el mundo da ese partido como perdido, y después te viene ahí un Tourmalet importante ante rivales directos. Lo decía Luis, y yo le añado uno más, que es el Cádiz el día 3 de enero, que es en casa, el primero del año 2024. Y paradójicamente te estás enfrentando, quitando el Athletic Club de Bilbao, a rivales directos. El Celta de Vigo, rival directo; el Sevilla, rival directo; el Cádiz, rivales directos. Hoy lo decía yo en directo a Marca Granada, la suerte del Granada es que hay otros 5 equipos que son igual de malos que tú. Además, está siendo que no histórico, ganan. Está siendo histórico. El Sevilla, el Mallorca, ahora hay un Mallorca-Cádiz que ahí no jugamos mucho el granadinismo, ¿no? Pero fíjate, decías tú antes, lo mal que va el Granada en la clasificación, que lleva 7 puntos en 14 jornadas, 1 punto cada 2 jornadas, vale, pero es que está a una victoria de salir del descenso, es que está a 2 puntos del Mallorca, es que está a 3 puntos del Cádiz. Es decir, pese a todo, tienes vida, hay esperanza, ¿no? Y yo no sé el cambio de entrenador, porque si no, que se los pregunte a los vecinos de Almería. Con el nuevo entrenador han sumado 0 puntos. O Sevilla. Han perdido todo, o el caso del Sevilla. Entonces, lo del cambiar el entrenador, y una plantilla que está comprometida, y una plantilla que cada vez que han hablado los jugadores, en entrevistas personalizadas, en flash, en zona mixta, donde sea, todos decían, nosotros a muerte con Paco. Ahora, ¿cómo viene el uruguayo a convencer a esa gente de que tienen que ganar? ¿Qué va a tocar? La verdad es que no tengo ni idea. Es una buena pregunta que analizaremos un poquito más adelante. Si os parece, ahora vamos a escuchar esas declaraciones de Paco López esta mañana en la sala de prensa del nuevo Los Cármenes, una rueda de prensa que ha sido bastante
emotiva. Yo creo que la palabra que le da todo el significado a esta rueda de prensa va a ser gracias. Y empiezo por lo más importante que tiene este club, que es la afición, el aficionado. Que desde el primer día nos ha mostrado un cariño increíble, especial. Nos ha hecho sentirnos como si fuera nuestra casa de verdad. Nos ha empujado, nos ha alentado, nos llevó a conseguir algo que no olvidaré jamás, que es un ascenso a Primera División, y que yo soy el primero que quiere lo mejor para este club, y ojalá este cambio sirva para que el Granada se quede en Primera División, que es lo que deseamos y queremos todos los que queremos a este club. Y estos que están aquí sé que van a continuar dándolo absolutamente todo. Nuestro principal objetivo cuando estábamos en pretemporada, no sé decirte qué fecha más o menos, pero esto muchos de los jugadores lo saben, nuestro principal objetivo era llegar al mercado de invierno. Es que tengo que ser realista. Entonces esa era nuestra obsesión, es decir, llegar porque entendíamos que el equipo necesitaba reforzarse, es una realidad, y era nuestro objetivo. Yo estoy convencido que este equipo se salvaba, pero mi convencimiento no significa que esté acertado. Y entonces, ¿qué motivos le doy a la afición? Pues eso precisamente, porque conozco a todos estos, o sea, los conozco. Y no hemos tenido esa pizca de suerte, a pesar de todo, de los errores que hemos tenido, de los desaciertos, pero es que no hemos tenido esta pizca de suerte, pero es que eso cambia. Y yo estoy convencido que van a pelearlo hasta el final. Bueno, evidentemente adivino no soy, pero si me dices qué motivos le puedo dar a la afición, no, más o menos ha sido la pregunta, en que crean que tienen unos jugadores muy comprometidos, muy implicados. Gracias. Pues con ese largo aplauso se ponía fin a la etapa de Paco López al frente del Granada Club de Fútbol, una etapa en la que ha dirigido 44 partidos del Granada Club de Fútbol, y lo más reseñable, por supuesto, ese ascenso a Primera División cosechado el pasado mes de mayo. Una rueda de prensa que ha sido muy emotiva, José Ángel. Ha sido un funeral. De hecho, iba hasta de negro el propio Paco López, ¿no? Bueno, sabíamos dónde íbamos y al final el ver allí, ya no solamente a los jugadores, porque es verdad que estaban los jugadores, a excepción de Jesús Vallejo y a excepción también de Brian Zaragoza, estaba toda la plantilla. Ha habido algunos con los que ha chocado más, otros con los que ha chocado menos. El caso, por ejemplo, Son Baima, el caso de jugadores que apenas han tenido minutos, como Alberto Perea, entre otros. Petrovic, da igual, y todos han estado allí, pero es que han estado también, ha estado el chofer, Antonio, han estado las cocineras de la ciudad deportiva, las trabajadoras, ha estado todo el mundo, ha estado Mateo Toñosi. Quienes no han estado ha sido la presidenta del Granada Club de Fútbol, que tenía que estar allí dando la cara, y el director general del Granada Club de Fútbol, que tenía que estar allí dando la cara y arropando al entrenador que les llevaba a Primera División y que le ha hecho campeones, porque la Copa estaba allí y la Copa queda muy bonita. Pero ahí estaba Paco solo ante el peligro, y como digo, y Mateo al fondo, que Mateo se ha comido el marrón, que lleva aquí 3 semanas, igual que se va a comer el marrón de mañana en la presentación del nuevo entrenador, que imagino que hablará Mateo, e imagino que habrá que preguntarle muchas cosas. Ha sido verdad que 2 ausencias, bueno, creo que bastante destacables. Muy significativas. Y que no sé bien a entender mucho, porque es verdad que estaban participando últimamente mucho en la vida del club, yendo a los premios de marca, por ejemplo, y demás. Para documentales sí, pero para estas cosas no. Llama mucho la atención. Al parecer, por lo menos en el caso de García Amado, le ha dolido mucho no poder estar, por algún motivo que no nos han explicado, por lo menos a nosotros, no ha podido estar.
pero creo que es bastante significativo su ausencia en el día de hoy. Creo que es muy extraño, muy particular lo que hemos visto hoy. Lo decía perfectamente Marto, que todos los trabajadores han estado. Es muy extraño ver cómo una despedida de un entrenador es recibida de esa manera por todos los miembros que componen una entidad futbolística. Y se va Paco sin ser prácticamente pitado en los Cármenes, sin haber... Prácticamente nada. No, sin nada. Por si se me había escapado por error algún pitido de algún cierto sector. Sin un Paco vete ya, sin ningún tipo de atisbo de cabreo dirigido al banquillo. Cero, en un año y poco. Ha caído incluso un director deportivo que siempre está en una segunda línea, y la primera, siempre decimos lo del eslabón más débil es el entrenador. Pues ni en esa ha caído Paco, y ahora yo creo que cae porque no había otro paso que dar. Yo creo que Paco ya estaba sentenciado después de lo de Getafe y se le plantea como un examen final lo de Vitoria en caso de debacle, y fue debacle Mendizorroza. Lo de Alfredo García Amado y la presidenta me parece muy llamativo, tristemente llamativo. Paco no se merecía eso. Y luego estamos hablando de los dos grandes titulares que bajo mi punto de vista da Paco, que es primero lo de verano, que me parece asombroso. Pero Mora dice pretemporada. Lo de pretemporada. O sea, pretemporada con el mercado abierto. Pretemporada con el mercado abierto asombroso. y sin que te quiten a Samu. Claro. A mí me parece, iba a decir una palabra más gruesa, asombroso que en verano ya se asumiese dentro del club que íbamos a intentar esquivar todas las balas posibles para llegar a verano vivos, que esto lo añado yo. Invierno, al mercado de invierno vivos. Eso, insisto, lo añado yo, aunque creo que se lee entre líneas a la perfección. Por lo que, en un desayuno informativo con el director general y el exdirector deportivo, se nos miente a la cara. Y se nos dice que, creo que textualmente fue, no tenemos claro qué zona del campo habría que reforzar. Y que el entrenador Paco López no había pedido no había pedido que se reforzase ninguna posición en concreto. Entonces, me parece realmente muy llamativo, y que dejan una muy mala posición a la dirección general y a la propiedad del Granada Club de Fútbol. Pero mira, fíjate, Luis, preguntaba a Miguel, ¿no?, antes a Martos, si le parecía que se tendría que haber hecho el cese de Paco antes. Yo creo que lo que ha mantenido precisamente con vida a Paco, que ya hemos visto que hay muy pocos precedentes en primera división de entrenadores que hayan durado tanto con resultados tan negativos, es también lo que explica que no hayan estado hoy ni Sofía Ayar ni Alfredo García Amado, porque ha sido él quien se ha tragado todos los marrones del club, ha sido y el único que ha dado la cara. Portavoz, ha sido de todo. Entonces, El marrón de la Copa, los marrones todo, de los árbitros. ha dado explicaciones. Samu. Ha sido el portavoz del club en todo, el único que ha comparecido de verdad. Y yo creo que la afición, en este caso la afición del Granada, Lo ha sabido ver. ha sido la que mejor radiografía ha hecho de la situación, porque sabían que Paco no era culpable. Y Paco tiene parte de culpa, porque yo estoy de acuerdo con Marto. Creo que cuando Paco dice el otro día que lo ha intentado todo, bajo mi punto de vista, no lo ha intentado todo, porque él no ha cedido en su propuesta futbolística. Cierto. Y creo que su diagnóstico como entrenador no ha sido acertado, no ha puesto soluciones a los problemas que, sobrevenidos o no, con los que ha tenido que lidiar. Pero la afición se ha sabido ver que era el menos culpable y nunca la ha tomado con él. Y yo creo que ese estatus que Paco ganó en el club, que ha sido algo más que un entrenador en los últimos meses, es lo que le ha mantenido con vida hasta ahora. Por eso ahora el desafío del club es ese. Por eso porque cae Nico antes. Alexander Medina va a responder por él solo como entrenador. Habrá que escucharle mañana. Pero hay muchas personas que todavía tienen muchas explicaciones que dar, y como tú dices, se ha mentido mucho durante esos últimos meses. Es que le ha hecho mucho daño el verano al Granada Club de Fútbol. Lo de la venta, no venta, al final ha perjudicado al club en todos los equipos. Y es que estamos viendo... Se supone que tampoco. Pues estamos viendo... Se supone que tampoco, porque se nos dijo que no había estado parado ni paralizado el club, cuando tampoco es cierto. Pues fíjate, ¿no? Y ya no solamente eso, es que ves el primer equipo masculino, el primer equipo femenino, ves el filial, y es que entre los tres equipos tan solo suman 4 victorias en toda la temporada. Sí, es un drama, es decir, que hoy podían haber hecho una triple rueda de prensa de destitución de entrenadores. Lo que pasa es que no habrá dinero para tanto finiquito, sobre todo si quieres reforzar la plantilla ahora en el mercado invernal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Hablando de lo de la rueda de prensa de despedida, que hoy había tanta gente, a mí se me viene a la mente tan solo el día de Diego Martínez, que también había mucha gente. Lo que pasa es que fue telemático. Es decir, no era presencial, pero estaba también toda la plantilla, estaba allí gente del club y tal. Y de los últimos años, despedidas así tan emotivas, Fabri, Diego
Sandoval y ahora está de Paco. Porque también creo que convocó una rueda de prensa de despedida a Anquela, pero el nivel de emotividad no era el mismo. Anquela era un hombre muy campechano, muy cercano, pero lógicamente creo que el mayor símil, y exceptuando a Diego por las razones que ya ha explicado de pandemia, es el de Fabri, ¿no? Y es mucho decir. ¿Debió haber mantenido la directiva a Paco López? Yo creo que él lo ha entendido y así lo entendemos todos. Que ha llegado un punto en el que todos hemos entendido que el siguiente paso lógico era una destitución del entrenador. Por lo que hemos ya hablado. Es verdad que Paco ha sido intransigente con cambiar su estilo de juego. Creo que la radiografía de Marto es perfecta de si tienes una defensa débil, refuérzate de alguna manera, dale músculo a intentar, darle un poquito más de solidez y estructura férrea. Él no ha querido eso en ningún momento, ha querido darle protagonismo a los jugadores de buen pie, a los Villar, Gumbau, Melendo, que pueden brillar mucho cuando tienen la pelota, pero que sufren horrores cuando no la tienen. Y cuando tienen que correr para atrás ya no te digo. Y si a eso le suma una defensa de segunda división, que difícilmente podría competir incluso en la categoría de plata por momentos, él ha sido culpable de ser intransigente con su idea futbolística. Y por lo tanto, pues la consecución lógica creo que ya no había otro camino, salvo que Paco cogiera su pizarra, la rompiera y decidiera proponer otro fútbol. Él ha dicho que cree que se hubiera sacado. Una pregunta, no sé si ha sido también a ti, José Ignacio. Sí. Sí, él, lógicamente está convencido de que sí, supongo por lo que ha dicho, porque su objetivo era que el equipo llegase vivo a invierno y en invierno reforzarse con los jugadores que le faltaban, que creo que su diagnóstico es el de todos, sobre todo talento defensivo. ¿Qué ocurre? Que hasta entonces él como entrenador tenía la obligación de hacer el equipo más competitivo posible, aunque fuese en contra de sus ideales. A mí de Paco hay varias cosas que no entiendo de su gestión, y todo esto desde el respeto absoluto e incluso el cariño que creo que todos le hemos compartido. Pero a mí me llama una cosa mucho la atención, y es que además me parece paradójico que su destitución la haya precedido una derrota con el Alavés. Su Granada en segunda me pareció un equipo mucho más coherente de lo que lo ha sido en primera, porque aquí en segunda vino Las Palmas, que era un equipo que todos asumíamos que era técnicamente superior, y él hizo un planteamiento muy pragmático, salió con Petrovic y con Bodiger en el doble pivote, echó el equipo atrás y le hizo contragolpear y ganó ese partido. Pero es que también lo hizo en otros partidos en segunda, como con el Andorra, un rival recién ascendido, y no le pesó. Sin embargo, llegó a primera, se volvió loco y de repente solo veía una manera de jugar, y llevó al extremo esto que llegó diciendo y que le sentó muy bien al equipo en segunda, de la mentalidad ganadora, de mientras yo sea entrenador del equipo, el Granada siempre saldrá a ganar. Pero es lo que dice Marto, es que hubo un momento en el que Paco tuvo que asumir, oye, mi equipo va a salir a no encajar, y como mínimo puntúa, y si puede, gana, pero lo primero que tiene que hacer es salir a no perder, y esto que es a veces impopular, había que asumirlo, y la afición lo habría entendido con el equipo que se veía. Eso es lo que no entiendo que no haya hecho Paco, que haya sido aún más osado en primera que en segunda. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño alto en el camino de un minutito y enseguida seguimos desgranando esa destitución de Paco López y también el nuevo nombramiento de Alexander Medina como entrenador del Granada Club de Fútbol. En zona rojiblanca, analizando esa destitución de Paco López y el relevo en el banquillo que es Alexander el Cacique Medina. ¿Quieres apuntar algo a lo que estaba diciendo antes José Ignacio del tema de la destitución de Paco López? Ya que bien aislado, el relevo, que fueron precisamente los compañeros que sacaron ese nombre ayer, que todos nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? ¿Esto qué es? Cacique Medina, ¿de dónde viene? Pues algunos sí se acordarían de cuando jugaba con Pavoni en el Cádiz de delantero hace ya 18 años, con el señor Víctor Espárrago, por cierto, el entrenador del Cádiz también uruguayo. Nada, lo único que quería decir es que Diego Martínez
aunque a algunos les duela que podamos mentarlo, pero ahí está, ¿no? Como uno de los mejores entrenadores, si no el mejor entrenador de la historia del Granada Club de Fútbol, hacía una cosa bien, y era él le llamaba ser camaleónico, y a Diego Martínez había algo que no le pesaba, y era, si iban ganando, te metía allí, te metía un autobús entero, o sea, quitaba a todos los delanteros y te metía a quien hiciera falta, y jugaba con Etequi, y jugaba con Victoria, y jugaban con 8 defendiendo, más el portero, y si ibas perdiendo, no le importaba salir con 4 delanteros para buscar la remontada. Entonces se le contaba con Molina, con Soldado, con Kennedy, con Darwin, con absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo ha sido Paco. Paco tenía muy claro su sistema de juego y con eso, como decíamos anteriormente, es con lo que ha muerto, ¿no? Y creo que le ha faltado eso a Paco López, ¿no? Es ser un poco camaleónico. Es que Diego Martínez tampoco inventó el fútbol. Tenía ahí a Etequi, tenía que sacarlo a que pegara patada, o a Ramón Asís, o es verdad que tenía a Montoro, que tenía a Gonalón, ¿no? Que tenía futbolistas de buen pie, pero luego después tenía jugadores guerrilleros y leñeros, que este Granada, dime tú, ¿quién pega patada en este Granada? Porque yo no lo conozco, y sobre todo para ciertos partidos como el del otro día del Alavés, que sabes que es un partido que va a ser una guerra, y en el que además sabes que tienes a Samu Morodio, y que cuando choca con el defensa en el primer gol, se lo lleva de calle y lo tira. Si ha estado entrenando con él este verano, en pretemporada, ¿sabrás cómo juega el niño? Pues nada, aún así nos cascó dos. Pues esa es la reflexión sobre la rueda de prensa de Paco López. Y a rey muerto, rey puesto. Y es que Alexander Medina va a ser mañana mismo presentado como nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol. Esta misma tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento. Y bueno, no sé si tú tenías conocimiento lo estamos viendo de hecho en pantalla, imágenes de esta misma tarde que esta ¿Has podido grabar, no? Hemos podido grabar, sí, porque se supone que eran 15 minutos abiertos para la prensa y hemos tenido que grabarlo en 9. Se nota que te estaban ya echando, ¿no? Sí, casi. Ese plano será ya robado, ¿no? Casi. Fíjate que está con césped por abajo porque ya tenemos con la cámara arrastrando. Te decía, Mora, que si tienes conocimiento del cacique Medina. No, la verdad es que no. Yo creo que todos los de aquí, siendo honestos, miramos ayer Wikipedia o Transfermarkt para intentar ubicar un poco a Alexander Medina, preguntar a compañeros, expertos de fútbol internacional. El enganche en Carrusel nos ubicó un poco para que conociéramos un poco más del nuevo entrenador. Yo obviamente no me puedo pronunciar acerca de si es buena elección, ¿no? El tiempo lo dirá únicamente. Sí me gustaría hacer una reflexión. Una vez hemos conocido o hemos ido rascando entrenadores a los que se le ha tocado la puerta. Se habló de Gaby Milito, los dos ofrecidos, conversación por ejemplo con Rubi o el tema de Quique Sánchez Flores, que también se habló. Nosotros manejábamos el nombre de un entrenador italiano pero que está en activo ahora mismo y no se puede poner sobre la mesa, pero al que sí se le tocó a la puerta, pero por tener que pagar una indemnización para salir de su actual club no se pudo llevar a cabo. Estableciendo un paralelismo entre los entrenadores no hay ningún patrón común. Entonces eso se puede extraer una conclusión, y es que no se sabía lo que se quería. Quiero un entrenador defensivo, quiero un entrenador ofensivo, no hay un patrón que una todos los nombres propios que han salido. Entonces eso sí me preocupa un poco de desasosiego, porque es más, a ver lo que hay, que no tengo claro lo que quiero y tal. Entonces eso sí es un poco preocupante. Sí, a lo mejor la juventud, no, la inexperiencia y tal de Milito o Alexander, pero los otros no, los otros son entrenadores más contrastados. Entonces, bueno, hay que dejarlo entrenar, trabajar, darle herramientas, que Paco no las ha tenido, y a partir de ahí poder juzgarlo. Pero ahora mismo, pues bueno, es una moneda un poco al aire. ¿Puede revertir esta situación Alexander Medina, José? Muy complicado. Muy difícil y bueno, y comparto por supuesto con Luis que para mí también era un absoluto desconocido, ¿no? Y ni siquiera lo asocié al futbolista del Cádiz, yo creo que de cualquiera, Sí, a pesar de que luego sí lo ubiqué. Recuerdo además, debutó el mismo día que Robinho, creo que es un recuerdo que se ha quedado en muchos aficionados al fútbol. Y bueno, luego profundizando un poco, investigando, bueno, al final es un técnico latinoamericano de nueva escuela, ¿no? Que apuestan por presionar en campo contrario, por salir desde atrás con el balón, en fin, no nada distinto a lo que hoy en día parece que se homogeniza entre los entrenadores, ¿no? Sí es verdad, en cuanto a lo que, por lo menos a nuestras informaciones nos consta, el casting final se redujo entre Gaby Milito y él, y se les pidió a ambos una
evaluación de la situación y un diagnóstico. Y a priori el que más convenció fue el de Alexander Medina, lógicamente, ¿no? Que ha sido el elegido. Yo sí veo dos patrones entre ellos y que también sirven para justificar por qué no progresaron las conversaciones con Quique Sánchez Flores o Rubí, entrenadores que se ofrecieron, y es que Toñosi sí tenía claro que quería un entrenador joven y sobre todo sin experiencia, para que fuese de verdad un estímulo para él entrenar en primera división, que lo viese de verdad como una oportunidad, no como una experiencia más, ¿no? Entonces, lo que sí es un melón por abrir, eso no se le escapa a nadie, ¿no? Supongo que Toñosi, que además de su tiempo como jugador de la Juve, tenía especialmente visto el mercado latinoamericano, ha viajado mucho a estos países a ver fútbol, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, los conocerá tanto a Gaby Milito como a Alexander Medina y creerá que su propuesta puede servirle al Granada. Sí me gustaría también aportar que el primer día que nos presentaron a Matteo Tognozzi, él dijo que el problema del Granada no era tanto la propuesta de Paco, y lo dijo off the record, como el acierto, ¿no? Las jugadas clave y tal. Tampoco creo que quisiera Matteo un entrenador defensivo, es lo que quiero decir con esto. Lo que sí supongo que buscará es un entrenador que sea, como dice antes Marto, más camaleónico, ¿no? Y que sea capaz de jugar en función de cada partido de una manera. Veremos el Cacique, qué es lo que trae con él. Si no me equivoco y no he leído yo mal, esta tarde también tiene nacionalidad italiana el Cacique Medina. Así que a lo mejor no sé si también tiene algún tipo de vinculación Tognozzi con eso, pero es verdad que esta, José Ángel, es su primera gran operación, su primera gran prueba en el Granada. No sé si te sorprende el hecho de que prefiere un entrenador joven y sin experiencia, como ha comentado José Ignacio, a un entrenador que esté algo más contrastado y que pueda aportar otro tipo de cosas en estas circunstancias. La duda es, en un vestuario como el Granada, un vestuario que es una familia, un vestuario que estaba tan unido a la figura del anterior entrenador, ya no solamente el vestuario, sino también la afición, a ver ahora cómo recibe la afición del Granada a este nuevo entrenador, porque si los resultados siguen siendo los que son hasta ahora, las miradas van a ir ya todas al palco, porque ya no hay director deportivo, ya no hay entrenador, ya va a tener que ser Alfredo García Amado y Sofía en los partidos en los que esté, quienes se van a tener que comer las pañoladas, las pitadas y todo lo que haya, ¿no? A mí me parece, sinceramente, un Becacheche Pesolano 2.0. Es decir, entrenadores sin experiencia en España, entrenadores que vienen aquí con su propuesta y entrenadores que han acabado descendiendo a su equipo, uno en el Valladolid y otro en el Elche la pasada temporada. Fíjate Francisco cómo lo está haciendo ahora con el Rayo Vallecano, y era Francisco el que estaba hace unos meses en el banquillo del Elche. Es cierto que creo que es un nombre que no ilusiona. Pregúntale a cualquier granadinista si tú estás contento de que venga Cacique Medina a entrenar al Granada Club de Fútbol, ¿no? Pues creo que no genera esa ilusión en la afición. No sé lo que va a generar dentro del vestuario, porque el ser joven también tiene ese problema, ¿no? Que ahí también hay mucho perro viejo. Puerta, Callejón, etcétera, etcétera. Incluso el propio Mirto Uzuni, que como bien decía antes José, ha sido el futbolista que más afectado estaba, que ha llorado en la sala de prensa, que ha llorado fuera también, que ha sido pichichi con Paco López y que no sabemos sinceramente el trabajo que ha hecho detrás Paco López con él, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado más eso, un Quique Sánchez Flores. Rubí tampoco me gustaba demasiado, ¿no? Pero un Quique Sánchez Flores o un entrenador ya contrastado y que conozca bien el fútbol español o conozca bien al Granada, creo que fíjate, incluso Lucas Alcaraz, es que yo qué sé, es que ahora mismo lo que necesita es no encajar. Y el único partido en el que he visto al Granada salir a no encajar, o que ha merecido no encajar, fue el día del Valencia, y pasó lo que pasó. Con lo cual, oye, por lo mismo cambia, como ha dicho Paco López, cambia la suerte y ahora te empiezan a pitar a tu favor y ahora empiezan a no encajar goles y ahora quién sabe si empieza a jugar otra vez Raúl en portería. En fin, que circunstancias pueden haber muchas. Lo que sí que está claro es que tiene un trabajo arduo ahora mismo Matteo con el tema del mercado, porque claro, hoy cuando Paco llega y dice el objetivo era llegar vivo a invierno para reforzarnos, o te refuerzas bien o estás perdido, o estás en segunda. Vamos. Hay una segunda cara del mercado de invierno que es la salida. Eso es una pelota y un problemón a solucionar.
que se enquistó en verano y que tienes que solucionar ahora si quieres darle un nuevo aire al equipo. La llegada, ya sabemos el mercado de invernal cómo es y que puede llegar hasta el punto que puede llegar a la hora de solucionar según qué problema. Pero el tema de la salida, Mora, Famara, es que lo dijo, Perea... Es que lo dijo el director general, no sé si te acuerdas de la presentación de Toñosi, dijo eso, ¿no? Que el límite que iba a tener el Granada Club de Fútbol iba a depender mucho de las ventas, de las salidas. Pero es que lo dijo, además. Desde entonces hasta ahora no ha revalorizado a ningún futbolista, sino todo lo contrario, y incluso la nómina de jugadores a poder darle salida es mayor que entonces. Entonces es un problemón, trabajo para no dormir. Que al final lo que le cuesta a Nico Rodríguez del puesto es no dar salida a estos futbolistas y llegar al punto de estar pendiente de Bodiger hasta la misma noche del cierre del mercado de verano. Y ese va a ser el gran reto de Toñozzi, porque realmente que pueda tener buena relación con la propia Juventus de la que sale o con otros clubes grandes europeos, porque lleva años tratando con ellos para obtener buenas cesiones, me parece fantástico. Pero lo que va a hacer falta es que sepa dar salida a los jugadores que no se quisieron ir en verano y que dudo mucho que se quieran ir ahora en invierno, porque además, como tú dices, nadie va a venir a por ellos y tampoco el club puede permitirse rescindir los contratos tan alegremente. No pueden endeudarse de esa manera. Tiene que asumir que va a palmar pasta en muchos escenarios y que va a tener que tomar decisiones que seguramente luego le cuesten una pitada o malas caras o tal, pero es que la situación es muy complicada. ¿Creéis que alguno de esos jugadores futuriblemente o que en el mundo ideal del mercado pudieran darse salida, pueden llegar a ser recuperables por Cacique Medina? Empiezan de cero, ¿no? Que es lo importante. Eso para los futbolistas tiene que ser también un aliciente, sobre todo para los que no eran protagonistas. Sí, pero Famara ahora no te va a coger y te va a meter 8 goles, ahora Perea no va a coger y va a empezar a correr cuando tenga la pelota en el pie. Yo creo que el único que más o menos puede recuperar son esos dos del centro del campo, Sergio Ruiz Petrovic, luego pues Weissman, que cuando ha jugado con Israel, lo que pasa es que Weissman, todos sabemos ya el otro Weissman, ¿no? Claro. Creo que es de lo poquito que se puede recuperar. Pero claro, si es que volvemos a lo mismo. Si es que el problema del Granada no está adelante, si es que el problema del Granada está atrás. Y atrás, por mucho que tú quieras, Vallejo ni está ni se le espera, y de resto no van a hacer milagros. Yo tengo la sensación de que Petrovic puede ser importante para el Cacique, y de hecho no sé si os habéis percatado de una anécdota, que es que es una tontería. Pero Petrovic se ha afeitado. Me he dado cuenta, cuando me voy esta tarde a grabar, me he fijado y se ha afeitado Petrovic. Se ha quitado 10 años, De la despedida ha ido con barba y al entrenamiento ha ido afeitado. O sea, entrenador nuevo, vida nueva para el bueno de Petrovic, que era uno de los jugadores a los que yo creo que al que más marginado tenía Paco. Y además, bajo mi punto de vista, es uno de sus grandes errores de gestión, porque no hay un jugador como él en la plantilla, y yo entiendo que por las pocas referencias que tenemos del Cacique, por la clase de jugador que ha sido él, guerrero, batallador, va a ser uno de los primeros de los que tire, y de hecho creo que tiene muchas opciones de ser titular en el Bernabéu sin conocer absolutamente nada de lo que vaya a trabajar esta semana, pero creo que es uno de los jugadores a los que va a sacar en el Bernabéu y va a decir, oye, es tu oportunidad de ganarte un puesto conmigo, que soy tu nuevo entrenador. Quería decir que Cacique Medina, a modo de anécdota, ¿no?, es el primer entrenador extranjero que llega al Granada desde el gran Tony Adams. En aquella temporada... Lo podía haber ahorrado. Era un dato que estaba ahí, había que darlo. El otro, el que enchufó uno en el Bernabéu, como jugador del Cádiz. También podía haber sido, ¿no? Bueno. Pero chicos, no sé si queréis puntualizar algo más sobre la llegada de Cacique Medina. Por comentar, se ha hecho muy viral, sobre todo en redes, el tema de que, no sé en qué equipo era... El decálogo para ganar el clásico con Nacional. ¿no? En Nacional. Que tenía un decálogo muy exhaustivo. Sí, pero él desmiente ser el autor, ¿eh? No es él, ¿no? Él lo desmiente. Él dice que de hecho, él pregona otra manera de afrontar el fútbol y que le daría una vuelta a un par de cosas, ¿no? El material más televisivo que... Sí, pero ahí ha quedado, ¿no? Y de hecho se le asocia a ello. Yo creo que es uno de esos entrenadores realmente, voy a decir, bilardismo refinado, ¿no? De este Bilardo que nosotros conocemos, todas esas perrerías, hay una circulando, ¿no?, en la que entra al campo para tumbar a un jugador del rival en una acción por banda, pero luego quiere dar la sensación de ser un entrenador con mucho más método, ¿no? Veremos con qué nos sorprende aquí. Las casualidades de la vida va a hacer que Cacique Medina
dirija su primer partido como entrenador en Europa en el Santiago Bernabéu, estadio en el que también como jugador con el Cádiz consiguió un gol. Hablando ya en clave de lo que es ese partido, ¿qué esperáis? Porque es verdad que visitar el Bernabéu siempre nos cita al dentista. Es verdad que el cacique Medina, espero que no tenga nada que ver con Juanjo Medina, que también un poco cacique. El Bernabéu, bueno, a lo mejor Real Madrid teniendo que jugar contra el Nápoles el miércoles se despista un poco, pero es que Real Madrid es Real Madrid, que tiene muchísimas bajas, que tú ves ahora mismo al equipo, a ver Modric también que se marchó lesionado ayer, yo creo que no llegará, más todas las bajas que tiene en el centro del campo, pero es que da igual, si es que tiene a un Bellingham que es Pichichi, que está súper enchufado, tiene a un Rodrigo que lleva 2 meses sin meter un gol al arco iris y ha metido 5 goles en los últimos 3 partidos, y si no, da igual, si es que da igual, si es que como si juega con los niños del Castilla, si es que ahora mismo es difícil, la verdad. Yo creo que va a ser un viaje bonito para el aficionado porque la hora acompaña, sábado 6:30 de la tarde, habrá gente que tenga ganas de ver, oye, cómo se ha quedado el nuevo estadio Santiago Bernabéu, que es uno de los partidos a los que mola ir. Y luego, yo qué sé, experimento, que lo mismo saca allí el autobús, al Madrid se le complica el partido, o marca rápido en una jugada, al Madrid se le complica el partido y te trae los 3 puntos del Bernabéu, ¿no? Y ya empieza a cambiar un poco la cosa, viene el Athletic Club de Bilbao que no se le da bien los Cármenes, puede cambiar un poco la película, ¿no? Pero a priori todo el mundo contamos con un 0, con un rosco para ese partido del sábado, lo que venga a partir de ahí, bueno será. Claro. Difícil, ¿no? Hacer también quizá, José, en el tema del esquema táctico una, digamos, premisa de lo que puede suceder el sábado en el Bernabéu, porque es que partimos de 0 realmente. Sí, no, está claro. A ver, al cacique se le ha asociado siempre a un 4-2-3-1, pero al final los sistemas son lo que son. Son las estructuras que siempre eran variables, que Exacto. me acuerdo que Paco a mí una vez me regañó en la sala de prensa del Metropolitano y desde entonces ya se me va grabado a fuego. Y luego aparte, es que ni aunque el bueno de cacique Medina que quisiera salir con 3 centrales, los tiene, por lo que hemos dicho antes. Hoy no ha entrenado Ignacio y Miquel, Sí, que a priori solo tiene fatiga, alguna sobrecarga, pese a que el partido fue el viernes, que ha habido días para recuperar, pero en principio no está lesionado, pero es que no hay más allá de Eri Torrente para conformar la zaga, pues está Víctor. No sé si querrá salir con Miguel Rubio, que la incógnita de Vallejo, que la incógnita de Vallejo. Bueno, y Miguel Rubio, que se sabe de él. Y Miguel Rubio sigue lesionado. Ya. Por tanto, no hay muchos recursos, ¿no? Pero sí, por supuesto, ahora mismo es una incógnita lo que vaya a hacer el cacique. Tendremos que, a partir de mañana, su presentación, ir viendo por dónde pueden ir los tiros. un partido que sea aseadito, que el equipo no sufra mucho, que esté relativamente ordenado atrás, no se le pide mucho, no se le pide evidentemente que puntúe en el Bernabéu. Yo no sé si recordáis el debut de Caranca en el Wanda, algo así. Sí. Ahí encima sacó punto, pero un equipo que esté ordenadito atrás, que tenga más o menos claro su plan de partido y que no se exponga mucho, que tenga en cuenta pues, los peligros que corre y que no salga muy dañado del Bernabéu. Yo creo que sería un punto de partida óptimo para ir creando algo de robustez la necesaria para el Granada Club de Fútbol. Pues le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa al cacique Medina y oye, a ver si el próximo lunes aquí en Zona Roja y Blanca podemos contar una alegría, ¿no? De toda esa gente que se va a desplazar al Bernabéu, que vamos a tener un amplio reportaje el próximo lunes de lo que sea ese desplazamiento de la gente de Granada y que iba a decir yo, la gente del Granada, la afición, que a pesar de cómo está la situación de la temporada del equipo, va a ir a su zona, a su quesito de los Cármenes, del Bernabéu, que va a hacer un pequeño Los Cármenes dentro de lo que es el Bernabéu y que es la que nunca falla. Pero también un poco por lo que te he dicho, es decir, si el partido fuera en el campo del Girona, pues, al final siendo en el Bernabéu, incluso, bueno, me voy a Madrid, si el partido fuera en Vallecas, pues no sería igual, ¿no? Pero bueno, va al Bernabéu, el Bernabéu además remodelado, que no sabe si el año que viene va a poder ir o no va a poder ir. Entonces es la oportunidad que va a aprovechar mucho y que acompaña a todo, que estamos a la víspera de un puente, que es Navidad, que ya habrán encendido las luces en Madrid, en fin, que yo creo que ahí puede haber cositas allí, ¿eh? ¿La gente va a ir más de compras que al Bernabéu a ver fútbol o...? No, hombre, esperemos que no, esperemos que aprovechen el fin de semana y que, oye, quién sabe, ¿no? Nos vengamos con los 3 puntos y si no, pues que sobre todo que se disfrute, como decía antes Mora, ¿no? Que no te venga de allí con un 4-0 o como por ejemplo ayer el Cádiz, que veía a niños corriendo detrás de hombres
y que deja al final la imagen muy tocada del entrenador, ¿no? Pues ya que debuta, a ver si se hace bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Ojalá, ojalá que así se dé. Vamos a cambiar de tercio en el poquito tiempo que nos queda y no vamos a cambiar tampoco el tono, porque es verdad que tanto a nivel del Granada femenino como del Recreativo Granada la cosa no remonta. El Granada femenino de Roger Lamesa cayó derrotado por 2-0 en una visita al Atlético de Madrid que, José Ignacio, yo creo que era previsible perder contra un equipo que siempre está en la zona alta de la clasificación. Sí, por supuesto. Este Atlético de Madrid no es el de temporadas anteriores en el fútbol femenino nacional, pero aún así sigue siendo un equipo poderosísimo y lo hizo valer. El equipo de la Mesa al final, que viene en una inercia muy negativa, aguantó lo que pudo. Creo que tuvo una actuación digna, pero está claro que donde tiene que sacar los puntos es principalmente en casa y ante equipos de su liga, cosa que no ha conseguido, ¿no? Lo que no puede hacer es perder como el otro día la Ciudad Deportiva en el último minuto y que se te escape ahí, aunque sea un punto de aquella manera, ¿no? El femenino también, lógicamente, en muchos problemas. Se le está haciendo cuesta arriba este tramo de la temporada, pero es verdad que siempre apela el técnico y también la plantilla a esa piña, ¿no? Que es el vestuario del Granada femenino, para confiar en revertir esa situación. Sí, y en la ilusión, que es una palabra que repite mucho Roger Lamesa en las previas, ¿no? Hace ilusión jugar contra el Atlético de Madrid. Creo que habría que cambiar un poco el término y hablar no solamente de ilusión, sino también de ambición. Y el Granada Club de Fútbol tiene la necesidad que hablaba Cejudo de empezar a meter puntos. Es verdad que lo del otro día en Alcalá de Henares contra el Atlético de Madrid, bueno, un partido complicado, pero sí había habido partidos anteriormente en los que a lo mejor había sido bastante cruel el fútbol con las chicas de Roger Lamesa, que habían merecido un poquito más, pero no había habido suerte. El partido que se escapó en el último minuto fue Villarreal, creo, en la Ciudad Deportiva por 0-1 y tal. También es urgente. Lo malo son las dinámicas, creo que son 9 consecutivos perdidos y que el salto con la tercera plaza por la cola, con la de la salvación, ya se ha ido a más de un partido. Entonces, eso tiene que corregirse, esa sangría, lo antes posible. Partido en casa, principalmente, y eso, cambiar el estado de ánimo, que es muy complicado, alargado en prácticamente todos los estamentos del club, aunque hace poco se nos dijo que había estabilidad total, cosa que parece complicado de creer. José Ángel, no sé si crees tú que el hecho de que en todas las secciones vaya mal, como que es un mal que se propaga y que se expande. Sí, yo creo que un espejo. Yo creo que la pasada temporada fue un espejo el éxito del primer equipo masculino, que se reflejó finalmente, porque al final los chavales, oye, pues el equipo de arriba va bien, los aficionados también. No es lo mismo que ahora, que tú ahora ves que los mal endémicos que tiene el primer equipo masculino se ven también en el femenino o en el filial. Por ejemplo, en el femenino, con la mala suerte. Como decía Mora, se han escapado muchos partidos en los últimos minutos, el día que es del Villarreal, en el que además te adelantan el marcador y en el que en apenas 10 minutos te desconectas y te meten 2 goles y te ganan en tu casa y siendo un rival directo. O el filial, que sin ir más lejos, ayer por la mañana era el minuto 1 y el colista ya te iba ganando, y el segundo gol con una cantada de Adri López que ¿para qué, no? Entonces, creo que ese pesimismo se está contagiando en el femenino y en el filial. La cosa es que yo no sé cuál va a ser la solución. Fíjate que de los 3 equipos, al que veo más salvable es al femenino. El que veo que más está compitiendo y el que veo más cerca de conseguir puntos es el femenino. El filial está teniendo también mala suerte con los arbitrajes. Sin ir más lejos, la semana pasada un penalti clarísimo que le birlan y que además provoca la expulsión de Milla, o hace 2 semanas contra el líder, que iba 0-0 y un agarrón de libro que tampoco le señalan, ¿no? Entonces, el Granada, yo creo que tiene un circo y no para de crecerle los enanos. Vamos a ver cómo termina esto y cuántos enanos más tenemos por delante. Pues la buena noticia, eso sí, la convocatoria de Sandra Esteve y también de Ornella con la selección sub-23 para que en este parón pues también puedan demostrar su fútbol con el combinado nacional y a ver si Roger Lamesa puede revertir esa situación y darle el ánimo que necesitan
las chicas del Granada femenino. Nos hemos quedado ya sin tiempo. José Ángel, gracias por pasarte por PTV Granada. Nada, gracias a ti. La próxima que sea, contando éxito, hombre. Espero que no sea con otro cambio de entrenador. No, pues ya no descarto nada. José Ignacio, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Que no sea ni con cambio de entrenador ni por el último programa de la temporada. Espero que sea antes. Habrá un intermedio seguro. Mora, muchas gracias. Mucho mejor que con Viñu, la verdad. Así que te lo agradezco mucho, un placer. Hoy te la has pasado mejor. Sí, joder. Sí, lo otro era insoportable. Oye, ya lo apunto y que sepas que eso no se me escapa más. Y a ustedes que disfruten... Que me consta que está escuchando, que está viendo. Seguro. Y a ustedes que disfruten de esta semana, que disfruten del partido del sábado y que si no lo disfrutan tanto, bueno, pues lo analizaremos aquí el próximo lunes, como siempre, en Zona Rojiblanca. Antonio García estuvo a los mandos de esta nave y, como ya he dicho, nos vemos el próximo lunes aquí, como siempre, en PTV Granada.